Pues qué panel de lujo. Muchísimas gracias por su presencia y bueno, qué antesala tan maravillosa la conversación, bueno, más bien la escucha de la charla con Rodrigo Antonio, que nos hace un recorrido sobre qué hemos hecho, cómo ha sido nuestro andar hasta llegar acá y cuáles son los ejes centrales que nos articulan en este gran mandala que ha sido el tejido que hemos hecho en este foro. Y siguiendo un poco la conversación, que a lo mejor empezamos a calentar motores en la evocación y en el recuerdo hace un momento o al principio en la mañana, tenemos una intención en esta conversación de comenzar a trazar un mapeo común para delinear lo que nos gustaría nombrar como un nuevo paradigma, no sé si nuevo, pero un paradigma para el acceso, para la proximidad del cine en un pensamiento comunitario. Y aunque lo comunitario, hablando con ustedes antes, a lo mejor es un concepto que podríamos revisitar, seguir discutiendo, seguir tachoneando y reconstruyendo, y parte de eso ahorita ustedes nos van a contar desde dónde se posicionan y desde dónde han decidido nombrarse. De alguna manera es un panorama que nos permite fabularnos, como decía ahorita Rodrigo Antonio, desde la horizontalidad, desde la decolonialidad, desde el no extractivismo, desde un posicionamiento de pertenencia que se aleja del pensamiento industrial, de ese pensamiento comercial donde el cine juega un rol medio maquinal de producción de capital económico, de cierta construcción de intercambio de poder. Entonces nos aleja un poco de eso y en ese sentido pensamos que ponerlo al centro puede ser un punto de partida interesante. Antes de estar aquí tuvimos una primera conversación y ahí hablábamos de ciertos conceptos que están en crisis, como la distribución pensada desde un lugar justo como se entiende la distribución en un paradigma de industria fílmica. Y nos gustaría aquí retomar ese concepto, pero a lo mejor dotarlo de nuevos elementos y de nuevos sentidos. Y porque partimos de, a lo mejor si ubicamos el universo de conversación en el paradigma industrial y el paradigma comunitario, en ese transitar pues hay una serie de referentes de diferencias muy marcados. En el paradigma de la industria hay muchas crisis ahora. La compra, la venta, la adquisición, digamos, de nuestras películas se ha visto con múltiples dificultades y ya no nada más de nuestras películas, sino del documental en general. El lugar que ocupan las plataformas en el panorama, desde dónde las plataformas juegan, cómo se apropian de los derechos patrimoniales, también cuál es la agencia que ellos ponen en las historias que se cuentan y cómo contar las historias. Entonces hay una serie de dificultades en este modelo y ahora me gustaría presentarles a nuestros invitados de lujísimo y abrir la conversación igual en una primera ronda en donde nos permitamos pensar cómo sería delimitar este nuevo paradigma. Cómo en esta confrontación de campos, como lo delineamos acá, cómo sería resignificar este concepto de distribución o de acceso de un cine, un acceso comunitario de cine, y de cine en general, de cine documental, no nada más de cine comunitario, y alejarlo tal vez de estas lógicas en las cuales no nos hemos sentido representados del todo hasta ahora. Entonces, bueno, te voy a dar primero la palabra a Frida Muenala. Ella es cineasta quichua zapoteca y productora de Muyú, que estaría padrísimo también si nos cuentas un poco qué es Muyú.
Ella estudió cine y video y televisión por la Universidad de San Francisco de Quito y desde el 2011 ha realizado una diversidad de documentales como directora, productora e incluso montajista. Sus películas han sido parte de múltiples festivales internacionales y muestras en múltiples países: Shanghái, Málaga, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, etc. Sus proyectos han sido ganadores de fondos de producción como Ibermedia, también para ficción en el IFCI. Y bueno, también ha hecho series de televisión, Shukma, que es uno de los primeros programas realizados desde los pueblos y nacionalidades, que ha sido transmitido en Televisión Nacional Ecuatoriana. Bienvenida, Frida. Yupaychani. Bueno, primero agradecerles por el espacio. Para nosotros como cineastas de pueblos y nacionalidades realmente es muy importante poder hacer presencia y reflexionar sobre los procesos de producción de cine que estamos haciendo. Yo quiero empezar comentándoles que yo en el audiovisual estoy desde toda la vida, porque mi papá es Alberto Muenala, es cineasta quichua ecuatoriano. Entonces, desde ahí he visto cómo, sin yo hacer cine, vi cómo producía. Después empezaron con formación también, dieron la oportunidad de que otros comunicadores, realizadores de pueblos y nacionalidades se preparen. Nosotros nos enfocamos más desde Rupay, que es nuestra casa productora, en cineficción, y cómo era difícil ubicar estas producciones en el medio. Y después empecé a colaborar con Muyu, que es por cómo nos conocemos, que es una organización, es un colectivo de distintos cineastas, comunicadores, activistas de pueblos y nacionalidades también mestizos, con los que hemos trabajado algunos proyectos, y hablando de la distribución, justamente llegamos ahí. Entonces, para mí ha sido como, claro, logramos posicionar estos cortometrajes de Shukma, que es lo otro, lo diferente, en televisión, pero pensando también en que no era muy fácil posicionar los cortometrajes, no había mucho. Creo que el boom de los festivales y muestras se ha dado de hace unos, bueno, compañeros van a hablar más de eso, pero para nosotros no era muy fácil acceder a estos espacios. Y después viene Muyu, que venimos trabajando hace 2 años, y donde se ha hecho como una red de conectar con distintos realizadores, especialmente indígenas. En Ecuador lo decimos pueblos y nacionalidades. En el 2014 hubo una unidad de distintos cineastas donde dijimos, bueno, a ver, ahora nosotros… el cine indígena, de lo que me contaba mi papá, la primera vez que él puso una película, creo que en Sundance, dijeron, es del cineasta indígena. Entonces, como que se hizo esta categoría, pero no es que él haya dicho, yo hago esto, hacemos cine. Y en el 2014, esta unidad de productores, logramos hacer que el Estado, que en ese entonces era ICA, creo, reconozca un fondo para la producción específica de los cineastas de pueblos y nacionalidades. Y en la actualidad el fondo que existe, digamos, en Ecuador es el mismo que les dan a los otros cineastas. Eso por un lado. Y hablando del tema de la distribución, en Muyu se está generando justamente una plataforma para que llegue a los territorios. También para nosotros como es súper importante enfocarnos en que el cine que estamos haciendo y las producciones que estamos haciendo queremos que lleguen a territorio. Y para eso es que se está trabajando en esta plataforma, que se espera que llegue justamente a estos territorios, y en las estrategias de cómo hacer que estas cosas también lleguen a territorios, ¿no? Que es… creo que destaco 3 cosas: el trabajo con las bases. Para nosotros en Ecuador tenemos a la CONAIE, que es la casa madre del movimiento indígena, que ha generado cambios transformadores dentro de nuestro país. Nos reconocemos como un país intercultural, plurinacional, y eso hace que nosotros tengamos, digamos, el respaldo de poder exigir justamente estas políticas públicas en todas las áreas, ¿no?
el trabajo con bases, la colaboración también con los medios de comunicación de territorio, que hay muchos colectivos, organizaciones que han dado como talleres, han preparado también comunicadores, realizadores, y de eso también nosotros seguimos como formando y haciendo alianzas para poder llegar a territorio. Eso. Muchas gracias, Frida. También le damos la bienvenida a Daniel Bejarano. Él es cineasta comunitario, comunicador social y periodista, fundador y director del Festival Internacional de Cine y Video Alternativo y Comunitario Ojo al Sancocho en Bolívar, Bogotá y Colombia. Ha sido becario del Instituto de Relaciones Exteriores del Gobierno de Alemania del 2022 al 2023, profesor universitario con experiencia en políticas culturales en el sector público, comunitario, social y privado. Es creador y fundador de proyectos artísticos o culturales con impacto social, hace cine, da talleres, es profesor, ha sido jurado, etcétera. Increíble tu trayectoria. Muchas gracias, Daniel, por estar aquí. Gracias. Y le vendí una película a Muyo hace un par de semanas. Pues buenos días a todas, a todos, a todos. Primero, como agradecer al equipo de Vanessa, a todos, a Nodo, y también a las madres, a las sabias que están aquí, y a los maestros y a las hijas que hacen posible el caminar del cine comunitario, en nuestro caso, y hacen posible la sabiduría de la vida y del día a día. Quería como hablar, que se me olvidó la pregunta, pero quería como hablar unas cosas que había escrito acá. Y creo que el cine comunitario para nosotras y nosotros es un acto de amor, de encuentro con otras, con otros y con la madre tierra, desde la fraternidad, desde la solidaridad, desde la parcería, desde la confianza y de la vida misma. Nos une la diversidad, los sueños imposibles, la dignidad, las preocupaciones de las comunidades, los llantos de la madre tierra, las lágrimas del cielo y los gritos del mar. Nos une también la sabiduría de las y los abuelos y nos une la necesidad de transformar unas realidades crueles, nos une también la necesidad de transformar las políticas públicas y las relaciones de poder, tanto las económicas, también la de los medios ahora, y también nos une la necesidad de cambiar los símbolos impuestos por las colonias y por aquellos que se llaman conquistadores o destructores o no sé. Nos une defender todas las formas de vida, desde lo local, desde el territorio, desde lo alternativo, desde lo popular, desde lo común y desde lo comunitario. Y creo que en ese tema de la distribución, que es la pregunta, ¿sí? ¿Algo así? Es el panorama. El panorama, sí. Entonces, estábamos pensando que nosotros iniciamos, creo, ¿no? De pronto las compañeras, compañeros dicen que no, pero iniciamos la distribución desde antes de crear la historia, desde antes de hacer como el proceso de investigación, porque como nuestro cine es un cine más de apropiación y empoderamiento y construir colectivamente, entonces la distribución no comienza cuando finaliza la película, sino cuando antes del caos, o más bien en el caos. Y allí lo que hacemos es comenzar pues, a contar a la gente o ver las necesidades que hay en la comunidad de cómo hacer una historia colectiva y cómo podemos, digamos, hacer un corto, una película de algún tema específico, de alguna necesidad que tiene el territorio o la comunidad. Y allí comienza como todo ese ejercicio de pensar en esa historia, en pensar en esa pues, narrativa de cómo se va a mostrar visualmente, o el sonido, etcétera. Y creemos que en ese proceso de pensarnos desde la comunidad cómo es este producto o
arma audiovisual, se comienza a comunicar que se hace todo un ejercicio de audiovisual de película, y cuando ya está la película, pues la gente no va a ver la película de un director o de una directora o de un grupo de actores o de unos productores, sino va a ver su propia narrativa o su propia película. Y creemos que, y entonces allí comienza como un proceso, continúa el proceso como de otras formas de distribución, que yo no sé si es la palabra correcta del cine comunitario, porque es más como desde la compartir, desde la solidaridad, de los afectos, de poder de cierta manera circular algo que hizo un grupo de personas o una pues comunidad, y que hay una urgencia de comunicar porque nuestros cine o nuestras formas de coger la cámara y contar historias tiene esa necesidad de denunciar lo que pasa, por ejemplo, en el Cerrejón, en La Guajira, con las multinacionales. Ese es un ejemplo de tantos. Por eso decimos que ese cine también se hace con el grito de la madre tierra, que necesita urgentemente que nosotras y nosotros los seres humanos no sigamos explotando sus venas y sus huesos y sus carnes. Entonces, en ese ejercicio de distribución a veces creo que no encajamos dentro de la industria que necesita sacar snacks, ¿cómo se llama? Las papas fritas, esos paquetes para vender. Sí, no encajamos ahí. Estos días hemos pensado que tampoco encajamos dentro de la industria audiovisual del país, en Colombia, no sé, en Ecuador y el otro. Porque creo que está pensado en que el cine se convierta en un snack, en un chicle, y en un afán de vender rápido, y en un afán de ganarse un Oscar o un Cannes o un Venecia, y creo que no hacemos películas para estos festivales, ni tampoco pues, nos interesan que nos digan si pasa o no pasa, si está bien o está mal, sino que más bien el mundo y las comunidades puedan sentir las necesidades, pero también los sueños de muchas comunidades, el territorio, los gritos que hoy el mundo pide de grandes o de transformaciones, tanto en la vida cotidiana como en la vida pues, ahí colectiva. Yo hablo mucho, por favor. Otra pregunta. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, también bienvenido Carlos Gutiérrez. Él es cofundador y director ejecutivo de Cinema Tropical, que es una organización fundada en el 2001 y líder en la presentación de cine latinoamericano en Estados Unidos. Como curador ha presentado ciclos en varias instituciones, muchas, menciono algunas: el Museo de Arte Moderno, el Lincoln Center, el Museo Guggenheim, el Seminario Flaherty, etc. Actualmente es director artístico del Festival Latin Wave del Museo de Bellas Artes en Houston y codirector del Cinema Tucson y miembro del Consejo Directivo del Film Forum. Ha participado como miembro del jurado en varios festivales y fondos, entre ellos IDFA, Tribeca, Mar de Plata, Morelia, Sanfic, Instituto Sundance, entre muchos otros, y la iniciativa artística Rolex para mentores y discípulos. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Un gran gusto compartir perspectivas con Frida y con Daniel. Y debo decir que estoy muy entusiasmado de compartir esos espacios, porque para mí aquí está el presente y el futuro del cine. O sea, creo que también hay que sabernos qué privilegiados somos de poder compartir experiencias. Me entusiasmó mucho las experiencias de la mañana. Porque el cine crea utopías. Estos son espacios utópicos, necesitamos crear utopías. Muy brevemente, Cinema Tropical es una organización sin fines de lucro que empezamos Mónica Wagenberg, que es colombiana, y yo en el 2001. Empezamos como un cineclub originalmente, pero bueno, la vida nos llevó por diferentes caminos y en lo personal y profesional he sido muy afortunado también en el haber podido y seguir pudiendo acompañar a toda esta gran producción latinoamericana de las últimas 2 décadas.
Voy a tirar algunas ideas muy, muy generales para tratar de aterrizar nada más y tratar de ser muy breve porque son obviamente muchos temas. La primera, el cine es el arte de nuestros tiempos. Todo el mundo está yendo al cine, fotógrafos, escritores, músicos. Es impresionante toda la creatividad que está recibiendo el cine. Entonces yo creo que el cine está pasando por un momento maravilloso, un momento espectacular. El gran problema, a lo que nos referimos muchas veces con la crisis, es lo que contiene la estructura del cine. El gran problema que le veo yo es que llevamos 60, 70 años hablando del cine de la misma manera, pensando el cine de la misma manera, comercializando de la misma manera, cuando la producción cambió radicalmente. O sea, ha pasado 50, 70 años y cambió radicalmente el panorama, pero seguimos acercándonos al problema de la misma manera, ¿no? En estas fórmulas y en estos conceptos que para mí están totalmente superados, desde la misma producción, distribución, exhibición, que por una parte es un modelo totalmente capitalista, o sea, se puede aplicar a los zapatos, se produce los zapatos, el distribuidor es el intermediario que lleva el zapato, el producto a la tienda es la exhibición, donde el cliente va a comprar el producto y se va creando todo un excedente económico que supuestamente regresa a la producción. Entonces desde entrada, creo que seguir pensando el cine desde esa fórmula está totalmente superada, particularmente desde Latinoamérica, porque hemos sido pioneros en las últimas 2 décadas de separar el problema de la producción de distribución y exhibición. Hoy en día, a pesar que obviamente la mayoría de nuestros cineastas no tienen acceso a estructuras de distribución y exhibición, eso no se ha salvaguardado la producción, es decir, que hay cineastas de 20, 30, 40 años que siguen haciendo segundas, terceras, cuartas, quintas películas, 10. Conozco directores que han hecho más de 10 películas y están en sus 30. Entonces, hemos sido pioneros en poder separar ese problema al que se enfrenta toda la cinematografía mundial hoy en día. Entonces, creo que también hay que notar que hemos sido muy afortunados. Ahora bien, en esta cuestión de distribución, de producción, distribución y exhibición, que también es muy interesante cómo el cine es el arte que más se obsesiona por su propia comercialización. O sea, no ha habido, o sea, yo veo otras áreas, la literatura, la música, el teatro, no se obsesionan tanto con su comercialización. El cine nos obsesionamos demasiado con ella, pero creo que también esa obsesión nos lleva a puntos, o sea, ha creado todo un circuito que ya no está funcionando, porque creo que hay un problema de entrada. Ya la gran industria y en general el cine no está pensando en el público, ni siquiera los mismos realizadores. Y creo que ese es un gran problema. Desde la producción creo que se tendría que pensar, hay que salvaguardar también la integridad artística de los proyectos, que ese incluye otro hemisferio del cerebro, pero también desde el principio hay que saber a quién le podría interesar eso, porque si no, seguimos atenuados a este colonialismo brutal de que se tienen que exportar nuestros cineastas, mayoritariamente a Europa, Estados Unidos, Canadá, para ser importados de regreso. Este sistema de validación geopolítico colonial brutal, que está más hegemónico que nunca. Entonces, aterrizando un poco, ¿cómo crear, por una parte, digamos, con esa estructura tradicional todavía pensando, cómo podemos crear espacios de distribución y exhibición mucho más acordes también a la producción, que sean coherentes con la producción, porque es el gran problema de la gran industria. Independientemente si la película costó, no sé, $100 o 5 millones, básicamente todas están teniendo que comercializar de la misma manera, postulando a los mismos festivales, compitiendo por la atención de los agentes de ventas, por los grandes distribuidores. ¿Cómo democratizar, así como se ha ido democratizando la producción, cómo democratizar el acceso a la distribución y a la exhibición? Eso creo que es un reto muy, muy, muy importante. Y más ahora, y un punto muy importante, y por eso también me entusiasma, porque yo vengo abogando por la democratización de la exhibición. Creo que es un tema muy, muy importante, pero que también tiene que ver con la exhibición como la creación de la esfera pública. Del público, de los públicos y de la esfera pública. Y ahí me voy a desviar tantito también. Todos pasamos por una gran pandemia que nos afectó mundialmente. Y en esos 2, 3 años, básicamente el cine se lo chupó la televisión a través de las plataformas. Perdimos el espacio público. Es muy importante, creo que una parte muy importante del cine es entenderla como un arte escénico. Obviamente es un arte audiovisual, pero también es lo que nos separa al cine de las series, de la televisión, de todo lo demás.
esta experiencia en un lugar físico, en un espacio determinado, en comunidad. Y en ese sentido, ahí está para mí mucho la fuerza del cine, que el cine está emparentado con la religión. O sea, vamos en comunidad a comulgar con algo extraordinario. Entonces, en ese sentido, para mí el cine no está, esa parte del cine nunca va a estar en crisis, porque es muy, muy relacionada con la religión. Y creo que también con las artes, o sea, el cine es un arte escénico. Creo que en ese sentido tenemos mucho que aprender de la música. En el corazón está la música, o sea, la música en vivo, que luego se puede replicar de diferentes maneras, pero el corazón es la música en vivo. Y nada más para acabar 2 días, sé que te he tirado muchas ideas, pero para mí es muy importante como ventilar, abrir las ventanas y pensar el cine de otra manera más allá de cómo conseguimos distribución o qué hacemos para exhibir, sino repensar nuestra praxis desde otras perspectivas. Y el cine también para mí agarra, el cine como un arte escénico en persona, agarra también un doble significado político hoy en día. La primera, que estamos bombardeados por nuestros dispositivos, o sea, el irte a enfocar en algo por 1 hora, 2 horas, ya en sí le agrega una complejidad a la vida que otras, que estamos bombardeados de encabezados y de ideas que nos hacen posicionarnos. El cine nos permite ventilar ideas y entender mucho más la complejidad de nuestras realidades y del mundo. Entonces, por una parte eso. Y la segunda, en cuanto a la creación del espacio público, es que el cine puede crear ese espacio de diálogo que ya afuera nos está dando. Nos están polarizando, nos están dividiendo. El cine sí puede traer gente que quizá en algunos temas no comulga, pero podemos traerlos para dialogar de otra manera. Entonces, creo que el cine también se vuelve una herramienta política muy importante, muy necesaria. Pero entonces hay que repensar, creo que todo el modelo, entonces, regresando a la distribución, ya el problema no es tanto tampoco la distribución per se, es cómo acercamos a estos espacios comunitarios a los realizadores. Creo que ese es el meollo, y tanto más que pensar de distribución per se, porque al pensar de distribución es más bien empoderar a un intermediario que va a tener más poder que la gente que exhibe, que nosotros como exhibidores, y que los realizadores. Entonces, ¿cómo crear mecanismos más fluidos? Porque ese es un gran reto y problema que he notado. Hay muchas iniciativas comunitarias por todo el continente, pero les cuesta mucho trabajo a esos espacios conectar con los realizadores. Y también por lo mismo, porque también los realizadores muchas veces también están colonizados y piensan que el éxito está afuera, ¿no? Es lo que caracterizaba, ¿no? Que hay que exportarse para importarse. Y para tener ya una idea final, y es que también necesitamos replantear muchísimo. Creo que también un reto muy grande en todo esto es replantear la idea de éxito. En el mundo del cine nos venden falsos espejismos con lo que es éxito. Y nosotros somos tremendamente exitosos, pero muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, ¿cómo desarrollar nuestras propias herramientas, nuestros propios métricos para saber cuáles son nuestras metas y si podemos llegar a eso o no? Entonces, también creo que eso implica mucho replantear también la idea de éxito en el cine y nuestras propias prácticas. Sé que tiré muchas ideas, pero bueno. Tantas cosas que compartir desde la experiencia y tantas cosas también que compartir desde los planteamientos y las nuevas preguntas que nos hacemos desde la práctica de esta triada de creación, pero también puesta en público de tantas maneras distintas, para a lo mejor no conflictuarnos con el distribuidor desde este modelo de un mediador que toma las decisiones por nosotros o que se apropia del capital simbólico o del capital económico, pero digamos, en esta idea de la espiral que nos planteaba Rodrigo hace un momento, en una espiral de saberes, en una espiral de tiempos, pero también de experiencias y territorios, y también desde esta idea que acaba de decir Carlos, de las utopías que se pueden recolectar en este poner en juego, en espiral, las experiencias de estos territorios. Me gustaría que esta segunda ronda igual pudiéramos profundizar un poco en esas utopías que aquí se han puesto en juego, ¿no? ¿Cuáles son y cómo las han perseguido? Porque hay una experiencia muy rica que sería maravilloso colectar y de pronto llegar a un pensamiento común. Bueno, pensando un poco en las palabras que decías, justamente este año desde Muyu apostamos a llevar una delegación
de cineastas y productores de Avia Yala al mercado de Cannes. Y si bien es cierto que hay toda una onda de decir, bueno, a ver, ¿por qué vamos a buscar validación en otros espacios? Yo creo que fue una experiencia muy enriquecedora porque nos permitió también entender qué están pensando los otros desde los otros espacios, ¿no? Y concluir en que nosotros somos muy poderosos también. De este encuentro logramos hacer 2 coproducciones entre nosotros porque justamente nos dimos cuenta que primero estamos en el mismo camino, ¿no? Es decir, yo tengo una peli en la que le invertí $400,000, está en postproducción, ¿y ahora qué hago con la película, no? O sea, estamos viviendo del cine, vamos a seguir viviendo del cine, entonces debemos también ver la manera de recuperar o de mantenernos por lo menos bien, ¿no? O sea, no tenemos por qué marginarnos porque somos cineastas indígenas, porque somos cineastas negros, o sea, también tenemos todo el derecho de ubicar nuestras películas también en otros espacios y conocer, ¿no? el otro lado. Entonces, bueno, desde aquí lo chévere que pasó también es que cada país tiene igual su propio proceso, ¿no? Están existiendo desde sus propias casas productoras, está el cine tzotzil, el cine raizal, hay un montón de cine, el cine quichua. Entonces, creo que ahora lo chévere es saber que entre nosotros puede existir una red de producción, de coproducción, de distribución, y cómo lo hacemos, ¿no? Cómo llevamos a cabo eso. Yo creo que sí es importante unirnos y también empezar a cuestionar a nuestros estados que existan también estos fondos para que nosotros podamos acceder a toda esta cadena de distribución, ¿no? Porque a la final vivimos en territorios que muchas veces son explotados en todos los niveles y ¿qué pasa cuando quieren representar internacionalmente? Ahí sí somos así como que, cierto, que el cine indígena, aquí están los indígenas, aquí está la diversidad y todo. Entonces, exijamos también en nuestros propios países que exista estos fondos para que nosotros podamos seguir produciendo y podamos seguir también construyendo esta audiencia. No es verdad que una cosa, digamos, si es una plataforma de lo que se está proponiendo desde Muyu, pero otra muy importante también es seguir proyectando dentro de nuestras comunidades. Para nosotros, por ejemplo, ahí con mi papá y desde Rupa, y estamos ahorita terminando un largometraje de ficción, que es un thriller político inspirado en el movimiento indígena de los años 90. Esta experiencia nos permitió formar elenco quichua, trabajar con técnicos quichuas mestizos también, pero yo sé, y eso ha sido desde que soy niña, la peli de ley se va a estrenar primero en preestrenar, porque luego también viene el tema de que no, ya estrenamos, que bueno. Sé que el primer visionado público que va a tener va a ser en mi comunidad, va a ser en Peguche, en la capilla, abierto al público, porque es lo natural para nosotros, no estamos sacando elenco, se está viendo paisajes, se está viendo estética, lengua, idioma, entonces es obvio que para nosotros es una forma como de retribuir también toda esa riqueza que inspira lo que estamos haciendo. Y yo creo que eso está pasando también con todos los compañeros, compañeras que están produciendo desde sus territorios. Una vez que sacan sus pelis, va a pasar eso, ¿no? Pero sí es verdad que hay un reto también de posicionar, a ver si es verdad que estamos haciendo cine para nuestros territorios, pero también estamos en un mundo diverso, ¿no? Intercultural, donde queremos aprender también qué están haciendo en Japón, qué están haciendo en Estados Unidos. Y yo creo que esa es la riqueza también que nos permite la distribución y repensar también estos otros espacios. Y bueno, creo que está en hacer redes las nuevas formas de distribución y de mirar también a nuestros espacios, pero sin imaginarnos, ¿no? Sin tampoco así como que me voy solo al nicho donde sé que mi película de ley va a tener algunos espacios de distribución, sino también tal vez soñar más grande, ¿no? En decir, bueno, tal vez va por acá y que se recorra. Al final creo que el cine cumple su ciclo también cuando se comparte con el público. Hola, hola.
Utopía sería el cine comunitario, ¿sí? Bueno, este evento también es una utopía, ¿no? Poder organizar el tercer foro de cine impacto social. El próximo puede ser en Argentina, que necesitan ayuda urgente. Está grabado. Está grabado, sí, sí, sí. Yo creo que Milei apoya esto. Es en serio. Yo creo que voy a como contar un poquito de lo que hemos hecho desde Ojo al Sancocho con esas utopías. Cuando éramos mucho más jóvenes, pues soñamos con poder hacer cortos y películas que no tuvieran, pues como no había plata, que no tuviera algo que ver con el dinero, con la plata. Entonces, el poder, digamos, hacer un ejercicio en Ciudad Bolívar, que es donde hemos logrado como hacer este tema de cine participativo y pues comunitario. El primer ejercicio fue formarnos nosotras y nosotros mismos con la misma comunidad para ir construyendo las historias y que estos cortos con los que iniciamos pudieran tener una incidencia dentro de la comunidad y entre nosotros y nosotras mismos también. Y es una utopía porque no sabíamos hacer películas, ni contar historias, ni hacer festivales, ni hacer escuelas. Todavía tampoco estamos en ese ejercicio todavía. Entonces, pero la historia que contamos y que Janet la estaba contando un poquito ahora acá, hay un cortico que pueden buscar en internet que todavía es gratis, que se llama El niño resabiado, y es como un pequeño ejercicio de cómo comenzó el proceso de un cortico que habla sobre la violencia intrafamiliar que vivía o que sienten estos niños. Y después cuando la mostramos en el canal comunitario, que hace 20 años pues no existían las redes sociales, el TikTok, el Facebook, que es donde ahora uno se entera de los chismes de la comunidad, sino que estaba el canal comunitario, que ese era el lugar como un pequeño santuario donde uno podía ver qué pasaba en el vecindario. Y cuando los papás y las mamás comienzan a ver estos corticos, ven que sus hijos pues son importantes, tal vez también son importantes también para otras y otras personas, y allí vemos que no en todos los casos, pero muchos de los niños nos decían, mira que no me han pegado tanto esta semana, o se ha bajado la violencia un poco en la casa. Entonces ahí nos dimos cuenta que tal vez hacer audiovisual o el cine podía tener, pues que servía para algo más que comer pues, palomitas y poder, digamos, en este caso, generar un proceso de sensibilización sin juzgar a las mamás y a los papás, porque eso es una violencia estructural, no es un tema de las mamás y los papás. Y ese pequeño ejercicio nos ayudó después a pensarnos de a dónde podíamos proyectar o mostrar estas cortos o películas que le llamamos nosotros fuera del canal comunitario del barrio y que pudiéramos llevar a festivales, y lo enviamos a varios festivales. En algunos no lo aceptaban porque tienen todas estas formas técnicas diferentes, problemas del sonido, la imagen, porque a veces nosotros en los talleres colocamos que Carlos haga una toma, Frida la otra, tú la otra, entonces eso pues, resulta un sancocho. Y tal vez para los programadores y curadores del cine no entienden esa cosa. Entonces, después propusimos, como no aceptaban nuestras películas en muchos espacios, algunos sí, que debo agradecer, nos ponían en el sótano, pero pues es chévere. Allí también es calorcito. Y entonces dijimos, no, pues hagamos competencia a toda esa gente que hace festivales y hagamos un festival internacional de cine y video alternativo y comunitario en Ciudad Bolívar. ¿Y por qué no hay festivales en las periferias? Está el de la maestra Bayuelo, que se hace en Montes pues, de María, que es como el primer festival de cine pues, comunitario que tiene Colombia, y que además en América Latina, digamos, ¿no? Pero en las ciudades no había un espacio. Entonces comenzamos a hacer el festival, y también con la misma pregunta cuando comenzamos a hacer los cortos. No sabemos hacer festivales, ni enviar un boletín de prensa, ni producción, ni logística,
y entonces era como una utopía también de unos chinos de 18, 19, 20 años, cómo hacer un festival. Y el tema de la gestión, pues peor, ¿no? Yo me acuerdo mucho que fuimos a la alcaldía y dijimos, señor alcalde, queremos hacer un festival de cine, un festival internacional de cine, video alternativo y comunitario, etcétera, etcétera. Ojo al sancocho. Y él decía, bueno, ¿y cuánta experiencia tienen ustedes? Pues ninguna, porque es el primer festival. ¿Sí? ¿Y saben hacer proyectos? Pues no, porque estamos en eso. ¿Y saben manejar plata? Pues tampoco, pues. Entonces el señor dijo, no les podemos ayudar porque ustedes no tienen experiencia ni nada. Entonces, pues dijimos, no, pues hagamos el festival así, enviamos los boletines de prensa que como digo, no sabíamos. Igual hacer un boletín de prensa es muy aburridor, en mi concepto. Sí, no sé, Manrique, cómo hace tantos boletines de prensa todos los días, que además el cine le va a agradecer. Es un bonito oficio al final, pero es muy aburrido. Entonces, mandamos así como que vamos a hacer un festival de cine comunitario en Ciudad Bolívar, apoye la causa, una cosa esa. Entonces en esa nos llamó un medio masivo, un Caracol o estos, y le dijimos al periodista, pregunte quién nos apoya. Y entonces el periodista preguntó eso. Y dijimos, mire, no, nosotros fuimos a la alcaldía de Ciudad Bolívar y no quisieron apoyar el festival porque somos jóvenes y no sabemos manejar proyectos y esas vainas. Claro, cuando salió a nivel nacional, etcétera, ahí sí llama el sujeto y dice, no, sí lo vamos a apoyar. Entonces, digamos que ahí comienza a hacerse, digamos, como esta primera utopía del festival. Pero las primeras veces que tocamos al Estado y a la empresa privada fueron muy pocas y muy pocos los que nos abrieron la puerta, fueron más las voluntades políticas y los funcionarios públicos y los amigos y muchos de los que están aquí sentadas que hicieron posible hacer el festival. Después lo de la sala de cine, que golpeamos a la alcaldía local, a la Secretaría de Cultura, a la Secretaría de Gobierno, etcétera, 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 y el ministerio dijeron, ¿ustedes son arquitectos? No. ¿Sí? ¿Por qué quieren hacer una sala de cine? El Estado no puede financiar salas de cine, porque es una inversión privada y yo no sé qué, si sé cuándo. Entonces allí también comenzó otra utopía de poder hacer la fotocine, que muchos de ustedes conocen, y entonces nos unimos con Arquitectura Expandida y con los colectivos del barrio y nos tocó otra vez salir del país, buscar recursos en el exterior, aplicar a unas becas con Arquitectura Expandida por allá en Londres, en un museo, y proponerles que queríamos hacer una sala de cine allá en el museo y aquí en Potosí, en Ciudad Bolívar, a ver si era posible que esta localidad de 360 barrios, de 1 millón de habitantes, con unas ausencias permanentes del Estado, pudiera tener su primera salita de cine, pero cine pues comunitario. Ahora alrededor de Ciudad Bolívar, no dentro de Ciudad Bolívar, hay como 18 salas de cine comerciales, ¿no? Obviamente. Entonces, a veces pienso que fuimos como un focus group y tal vez se dieron cuenta que los del sur también vamos a cine. Sí, ya creo que todos han visto Intensamente y mucha gente allá también ve Intensamente y ven cine Hollywood, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hacer la Potosine ha sido un espacio también de utopía, de revoluciones, de transformaciones. Después de hacer la red de cine comunitario América Latina y el Caribe, desde Nueva York hasta Argentina, también ha sido un reto, no ha financiado ningún estado esa red de cine pues comunitario hasta el momento. Ayer me escribió un amigo de Cusco, Perú, que se llama Joel Parras, ¿cómo? Chapas, no le vayan a decir que se me olvidó el apellido. Y se va a inaugurar la sala de cine el 26 y el 27 de julio, la sala de cine comunitaria en Cusco. También, digamos, con un ejercicio de la solidaridad de muchos y muchas. Y ahora, hace muchos años, está Yane, que maneja como el equipo de formación, hacer una escuela internacional de cine pues, comunitario un poco más formal, de hacer un largometraje en colectivo. Y ahora, hace poquito, nos ganamos una convocatoria para hacer posible, porque también tocamos al Estado y que no, ellos no pueden financiar cosas en Perú, cosas en Argentina, no pueden financiar, porque somos muy inestables administrativamente, entonces no les cabe la cabeza que vamos a hacer algo diferente a las lógicas que se proponen. Entonces vamos en ese ejercicio
o el equipo de formación de Ojo al Sancocho y el grupo Chasqui se va a hacer el ejercicio de hacer una película en 6 territorios distintos de Colombia y Perú, y hacer un ejercicio de formar esta Escuela Internacional de Cine pues, comunitario, que ha sido un sueño de muchísimos años, y de Jan y todo el equipo de formación de Ojo al Sancocho. Esa es nuestra próxima utopía, y que obviamente ustedes también estarán apoyando. Muchas gracias. Tantos temas aquí. Hablando, quizá antes de llegar a las utopías, a mí me gusta mucho hablar de anomalías. En el sentido de que todo está puesto en la mesa para que fracasemos. O sea, si uno sigue las reglas del juego, no vamos a durar ni 5 minutos. Entonces, creo que mucho del reto de lo que hemos hecho a través de Cinema Tropical precisamente es proteger esa anomalía. O sea, obviamente es brutal la presión para seguir, para pagar salarios, para existir. Digo, por supuesto, pequeño, pero igual. Entonces, y creo que la misma producción de cine es una anomalía. ¿Cómo convencer a todo este equipo de gente en crear una idea? Entonces, para mí mucho del reto es eso, cómo replicar y defender y salvaguardar esas anomalías. Ante la idea brutal de la industria de crecer y de medir también los métricos en cuánta gente ve, cuántos boletos se venden. O sea, creo que también hay que defender estas anomalías y protegernos también, no medir el éxito por una sala llena. Creo que también hay que liberarnos de la tiranía de la sala llena. O sea, digo, hay gente que es mucho mejor para convocar, pero también si no convocamos, si no llegamos a la sala, no es un fracaso per se. O sea, yo creo que también es importante hablar más de la calidad de la comunicación, la calidad de la comunión en la sala de cine, que cuánta gente la vio. Porque una película la vio mucha gente, pero no entendieron por dónde iba. Un tema para nosotros que es muy importante también en Cinema Tropical es la relevancia. Es que creo que también ha sido un problema muy grande en cuanto a cómo entender la importancia y la relevancia de las películas. El mundo del cine está tan ensimismado en sus propios métricos, en sus propias valoraciones. Nos venden estas ideas de muy eurocéntricas y muy sobre la forma artística, que si le habla la nueva ola francesa, el neorrealismo italiano, bla, 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 bla. Pero hay muchas películas que quizás son deficientes en la forma artística, pero son mucho más importantes en lo que están planteando. Y también en ese sentido, cada vez yo creo menos en la obra maestra. Ya cuando dices, es una película, es una obra maestra, ya matas el diálogo. ¿Qué nos puedes decir de eso? Para mí, alcanzar la perfección es en la comunión con el público. Es a lo que uno puede aspirar es perfección, en cómo se da esa calidad de comunión. Hemos sido muy afortunados también en Cinema Tropical. Creo que mucho el problema también del cine es que está tan fragmentado por profesiones, que si los agentes de venta, los publicacionistas, los distribuidores, los programadores, en fin, los productores, está tan fragmentado y no hemos podido crear métodos más fluidos. Y creo que desde Cinema Tropical lo tuvimos claro desde el principio. El problema es que el mundo del cine está también lleno de intermediarios. ¿Cómo ser facilitadores? Para mí hay una diferencia filosófica muy grande. El facilitador es el que crea el ecosistema al mismo tiempo que el público y que los realizadores. No antepone sus propios intereses. Entonces creo que para mí también es muy importante. Y hemos sido muy afortunados porque nos ha dado una experiencia muy grande. Hemos trabajado como distribuidores, como programadores, como publicacionistas. Mucho de mi trabajo, de hecho, es escribir boletines de prensa digamos, y es una labor maravillosa porque ahí es donde le habla la relevancia, cómo poder sintetizar, de hecho, desde escribir una sinopsis, cómo comunicar la complejidad de una producción de un largometraje de 1 hora y media, 2 horas, en 2 frases, que dé a entender la importancia de la película y a la vez del espacio para que le interese al público. Para mí ese acto de síntesis es espectacular. Y son herramientas maravillosas que hemos desarrollado porque es precisamente esa conexión con el público, cómo entender la complejidad de la película y cómo reducirla a 2 o 3 ideas como gancho inicial para que la gente pueda explorar todo esto. Pero bueno, entonces, para mí anomalías es muy importante y otro tema muy importante es aliados. Necesitamos sacar, y bueno, ¿a quién le hablo?
yo siempre abogo porque también necesitamos sacar las películas del mundo del cine. Ya digo, ya está más que obvio aquí y ustedes lo están haciendo. Pero mucho del reto de encontrar la distribución, y estamos platicando, es encontrar aliados, es hacer el trabajo hormiga. O sea, es muy importante el trabajo hormiga, que está muy diseñado, pero es muy importante hacer ese trabajo de encontrar aliados. Y tenemos muchos aliados. Muchas veces no nos damos cuenta, pero tenemos muchos aliados. Porque por una parte, a todo el mundo le encanta el cine. O sea, que creo que es raro encontrar a alguien que diga, no, a mí no me gusta el cine. O sea, yo creo que o sea, la mayoría de la gente le apasiona el cine. O sea, si hay un gran gusto social por el cine, por una parte. Entonces vas a comunidades, no sé, de profesionistas específicos, médicos. Si tienes una película que habla sobre un tema médico y les traes el cine, les encanta. O sea, tenemos muchos aliados en muchas áreas y creo que mucho del trabajo es precisamente hacer esas conexiones directas, tomarse el tiempo para saber a quién le podría interesar, hacer y vender, hacer el pitch. Eso no, es muy gringo eso, pero darle a entender por qué le puede interesar a esta persona esta película, por qué es relevante para ellos. Entonces, para mí es eso, cómo, por una parte, cómo proteger las anomalías, y todos nuestros proyectos son anómalos, y cómo hacer de la anomalía la regla, otra vez, porque nos siguen vendiendo, nos siguen exportando estas ideas de éxito que no son exitosas, por una parte, y segunda, cómo crear aliados. Creo que es mucho del reto. Muchísimas gracias. Desafortunadamente, de este panel se está acabando el tiempo. Me gustaría, para cerrar, hacer una última ronda, a lo mejor muy sintética. Hablamos de las utopías, pero también hablamos de sacudir y resignificar la palabra éxito. Sería padrísimo, igual si en una ronda de cierre podríamos pensar desde nuestro lugar de enunciación y todo lo que representamos, tal vez, ¿qué significaría el éxito? ¿Desde dónde nosotros podemos apropiarnos de ese concepto? Bueno, yo creo que algo de lo poco que he podido conocer, me parece que es importante esa autonomía audiovisual, que podamos ser libres desde lo que queremos narrar, desde cómo queremos producirlo. Y ya como pensando así dentro de este mundo que es el cine, ¿no? Que bueno, a nosotros nos toma alrededor de 5 años terminar una película. Por lo menos que en ese proceso creativo se pueda tener, ¿no?, una vida digna, que te permita poder crear, que te permita estar conectado con lo que te inspira. Creo que eso para mí es importante, o sea, esa autonomía en todo el proceso creativo. ¿El éxito qué es? No sé. Creo que como sociedad debemos como consolidar, o más bien como comunidad, como consolidar que haya unas políticas públicas o que haya unos caminos posibles sobre todo para las niñas, los niños y los jóvenes, no se desmotiven en este camino de hacer cine, de hacer las producciones. Creo que como ciudadanos y ciudadanas, creemos que, o comunidad, considero que tenemos una gran responsabilidad para que todos sean exitosos. No sé si eso existe, pero digamos, para por lo menos garantizar lo mínimo para que las generaciones y también las abuelas y los abuelos y todo el mundo puedan ser felices haciendo lo que hacen, y en este ejercicio de hacer cine comunitario o cine cualquiera sea más posible, digamos, ¿no? A veces cuando veo en las universidades o en los foros como estos, muchos jóvenes que están estudiando comunicación social o cine, digo, oh Dios, ¿qué va a pasar en 2 o 3 años, 5 años, donde van a haber cientos de cineastas y cientos de comunicadores sociales, donde las fuentes de financiación son cortas, son breves, son muy limitadas, y donde cada día
para aplicar a una convocatoria se requiere 2 o 3 posgrados. Sí, no. Yo llevo como 5, 6, 10 y no he podido. Entonces, eso es creo que para lograr eso es cómo podemos hacer posible eso, ¿no? Consideramos que podemos proponer unas políticas públicas más amigables, tal vez hacer una ley del video y el cine pues, comunitario, tal vez hacer una política pública para todo. Cuando hablo de cine, video y comunitario, está obviamente el cine indígena, el cine afro, el cine campesino, etcétera. Sino que no lo hablo todo porque si no es mucho y el tiempo es corto. Y entonces yo creo que nos toca incidir más en las políticas públicas, también como decía aquí pues, Rodrigo, o sea, como poder incidir más tanto en la sociedad civil y en la comunidad, pero también en las políticas públicas. Yo creo que los caminos pueden ser, o lo que hemos pues, logrado es hacer decretos, políticas públicas, una ley, unos acuerdos, unos compromisos, unos pactos de negociaciones que los gobiernos en estos momentos pueda, digamos, pues garantizar lo mínimo, ¿sí? Todas las constituciones de todo el mundo, sea capitalistas, socialistas, chavistas, lo que sea, dice en su primer artículo disminuir las desigualdades sociales de sus ciudadanos, ¿sí? Y dentro de las políticas públicas del cine o la ley de cine debería decir eso, disminuir las desigualdades del acceso a los fondos, democratizar el audiovisual, democratizar la distribución, la formación, etcétera, porque eso es el deber de cualquier ley en cualquier parte del mundo, eso lo saben todas y todos acá, es disminuir esas brechas sociales. Y yo creo que para lograr ese éxito, ya me callo, es necesario ponerle bolas a esa vaina y que en serio las leyes puedan hacer que los niños y las niñas, todos seamos mucho más felices haciendo cine, como dicen en el fútbol, en esta bella profesión. Es que dicen, eso es. Muchas gracias. Lo último que decía Stefan Kaspar, que es necesario lograr la autonomía, como dice Frida también, la autonomía y la soberanía audiovisual. Y para eso es necesario cambiar el paradigma y sobre todo mantener la dignidad. Gracias. A ver, muy puntualmente, estamos en el 2024. Estamos ante un quiebre histórico brutal. Es un momento histórico, no sé cómo llegamos aquí, pero estamos aquí. Básicamente es el colapso del modelo hegemónico occidental. O sea, lo estamos viviendo día a día y creo que las señales están muy obvias. En este momento histórico en el que estamos pasando, yo creo que Latinoamérica podría liderar mucho más. O sea, creo que tenemos todas las herramientas políticas, culturales, filosóficas para liderar la gran crisis del modelo eurocéntrico. Obviamente en Latinoamérica fuimos educados bajo el sistema occidental, pero obviamente uno sale a la calle y el raciocinio eurocéntrico no explica las realidades. Y tenemos una gran influencia, unas grandes historias, tenemos grandes sostenes culturales, históricos de diferentes comunidades indígenas, afro, migrantes de todas partes del mundo, que nos permite precisamente tener marcos de referencia para negociar las realidades. Porque estamos superados de realidad, pero desde Latinoamérica creo que tenemos mucho más herramientas que las que veo hoy en día en Europa, hoy en día en los Estados Unidos, en Canadá. Entonces, y particularmente el cine, Latinoamérica tiene una gran tradición cinematográfica, pero particularmente en las últimas 2 décadas, es impresionante, para mí es un gran faro de inspiración ver el trabajo de cantidad de realizadores. O sea, creo que ahí está el presente y el futuro, mensajes descifrados hacia dónde podemos ir. Entonces, me da mucha inspiración el trabajo de los realizadores. Y por otra parte, Latinoamérica, pero necesitamos creérnoslas. Y en ese sentido, y nada más para cerrar la idea, la necesidad de precisamente documentar, estaba diciendo Rodrigo, es eso. Necesitamos documentar nuestras utopías para exportarlas. Nos toca exportar nuestro modelo. Están tan necesitados de esto en Norteamérica, en Europa. Entonces, creo que nos toca
cambiar ese balance, o sea, ya de tantos siglos de que nos vinieron a exportar y de maneras muy violentas su modelo, nos toca a nosotros ahora compartir generosamente nuestro modelo, porque creo que aquí está otra vez el presente y el futuro de mucho de la humanidad. O sea, creo que y a través del cine generar comunidades y esa posibilidad del cine de generar nuevos imaginarios, generar nuevas utopías, es para mí lo que me da el faro ante todo este colapso que estamos viviendo y que sí siento que va a ser, o sea, que abrocharnos cinturones si viene pesadito. Entonces creo que el cine sí es un espacio donde nos podemos acuerpar, proteger y ser generosos y compartir nuestra pasión. Muchísimas gracias, Carlos. La conversación está increíble, los lugares desde los cuales cada uno de ustedes nos habla y el paisaje, el panorama que nos comparte es muy enriquecedor.